Priscilla Thorpe se sacó un mechón de pelo rojo de debajo de su gorro blanco de enfermera y miró con nostalgia el calendario que colgaba en la habitación de los residentes. Solo faltaba una semana para el sueño. Llevaba 5 años ahorrando cada dólar extra para este crucero. 15 días por el Caribe en el transatlántico Atlantic Dream. 5 años de privación de sueño, dobles turnos en St. Mary, es que renunciar a ropa nueva y salir a restaurantes. Oye, Dreamer, tu paciente de la 304 lleva 2 minutos tocando el timbre, sonó la voz de Donna, la enfermera jefe. Lo siento, estaba pensando. Priscilla se apartó de la agenda y se apresuró a entrar en la habitación. Durante el resto de su turno, no pudo deshacerse de la ligera excitación. El crucero no eran solo unas vacaciones, era la oportunidad de recuperar la intimidad con Quentin. Durante los últimos 6 meses, su marido había parecido distante, cada vez más a menudo rezagado en la obra donde trabajaba como capataz, cada vez menos interesado en sus asuntos. Sus conversaciones se habían vuelto cortas y mundanas, sus besos raros y formales. Pero Priscilla creía que 2 semanas lejos del trabajo y de la vida cotidiana lo cambiarían todo. «Hoy pareces un árbol de Navidad», comentó Frances a su colega mientras se cambiaban en los vestuarios después de su turno. «Quentin y yo nos vamos de crucero dentro de 7 días. Llevo 5 años ahorrando para este viaje». «¡Qué romántico!», exclamó Frances. «Me pregunto si mi Jeremy se animará alguna vez a hacer algo así. Lo único que necesita para ser feliz es un partido de béisbol en la tele y una cerveza fría en la mano». Priscilla sonrió, pero guardó silencio. Quentin no era el tipo de hombre que daba sorpresas románticas. La idea del crucero había sido suya, había reunido el dinero e incluso había reservado el camarote ella misma. Pero lo que importaba era el resultado, se dijo a sí misma mientras se dirigía a la parada del autobús. La casa de los Thorpe era una pequeña casita de una planta en las afueras de Flagstaff, modesta pero acogedora, con un pequeño patio y un porche. El coche de Quentin estaba aparcado en la entrada, lo que sorprendió a Priscilla. Su marido no solía volver hasta las 8 de la tarde. «Ya estoy en casa», gritó al abrir la puerta. «En la cocina», dijo Quentin. El marido de Priscilla estaba sentado a la mesa, mirando la pantalla de su ordenador portátil. A sus 42 años, Quentin Thorpe seguía siendo un hombre apuesto, alto, con una espesa cabellera oscura, solo ligeramente grisácea en las sienes, y unos ojos grises de mirada profunda. El trabajo en la construcción le había proporcionado una figura esbelta y unas manos fuertes y ásperas. «Llegas pronto», Priscilla dejó el bolso en la silla. «¿Ha pasado algo?» Tenía que resolver algo. Quentin ni siquiera apartó la vista de la pantalla. «Por cierto, ha habido un cambio de planes». «¿Qué planes?» Quentin cerró el portátil y por fin miró a su mujer. «Con el crucero. ¿Recuerdas a Tamsin Riddle, de nuestro departamento de planificación?» Priscilla forzó la memoria. Creyó haber visto a la mujer en el evento corporativo del año pasado, una morena alta de unos 30 años, con una figura impecable y una mirada fría y evaluadora. «Vagamente. Tenemos la oportunidad de firmar un contrato con Western Development para un gran proyecto», dijo Quentin rápidamente, sin mirarla a los ojos. «Pero para ello tenemos que preparar una presentación y celebrar algunas reuniones. El jefe cree que Tamsin y yo somos las personas más indicadas para encargarnos de ello, así que...» Priscilla se quedó helada, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. «¿Y qué?» «Se va de crucero conmigo en vez de contigo», soltó Quentin. «Trabajaremos en el proyecto. No tienes de qué preocuparte. La empresa pagará camarotes separados. Es solo un viaje de negocios». Priscilla sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Se desplomó en la silla, intentando comprender lo que había oído. «¿Estás de broma?», fue todo lo que pudo decir. «Llevo 5 años ahorrando para este crucero. Se suponía que iban a ser nuestras vacaciones». «Lo entiendo, Pris», suspiró Quentin, «pero es importante para mi carrera.
Si ganamos el contrato, me ascenderán. Podremos permitirnos un coche nuevo, quizá incluso una casa más grande. Siempre quisiste una casa con piscina, ¿verdad? No quiero una casa con piscina. A Priscila le temblaba la voz. Quería pasar unas vacaciones contigo. No nos hemos visto mucho estos últimos meses, Quentin. Es solo temporal, se frotó la frente. Es solo mucho trabajo. Por cierto, la empresa te reembolsará el billete. ¿Dinero? Priscila sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. No se trata de dinero. Me he estado preparando para este viaje, me he comprado bañadores nuevos, vestidos de verano. Vete a la playa con tus amigos, se encogió de hombros Quentin. Flagstaff no es el Caribe, pero... No te atrevas, lo interrumpió Priscila sintiendo que iba a echarse a llorar. No te atrevas a decirme cómo pasar las vacaciones que me robaste. Quentin hizo una mueca. No seas tan dramático. Volveré dentro de 15 días y ya se nos ocurrirá algo. Quizá vayamos a Sedona el fin de semana. ¿A Sedona? Priscila soltó una carcajada. 15 días en un transatlántico y 2 días en el pueblo de al lado es un sustituto igual. Estoy intentando llegar a un acuerdo. Quentin levantó la voz. ¿Por qué no comprendes que esto es importante para mí? ¿Por qué no te das cuenta de que este crucero era importante para mí? Para nosotros. Quentin se levantó de la mesa. ¿Sabes qué? No voy a discutir. La decisión está tomada. Me voy con Tamsin y punto. Pasó junto a Priscila hacia el dormitorio, y unos minutos después, ella oyó el sonido del agua corriendo en la ducha. Solo entonces dejó fluir las lágrimas, hundiendo la cara entre las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Cómo había podido hacerlo? ¿Cómo pudo arruinar el sueño por el que había caminado durante tanto tiempo? Priscila tardó al menos media hora en recuperar la compostura. Después de secarse las lágrimas, se levantó y sacó mecánicamente de la nevera los víveres para la cena. La vida no se detenía porque su marido resultara ser un bastardo egoísta. Cocinar siempre la calmaba, y ahora lo necesitaba especialmente. Al encender el horno, Priscila oyó una notificación procedente del rincón de la cocina. Quentin se había dejado allí el teléfono. Priscila confiaba en su marido y pensaba que la invasión de la intimidad era inaceptable. Pero ahora, después de lo que él había hecho, le asaltaban las dudas. Es solo un viaje de negocios, recordó sus palabras. ¿Y si mentía? ¿Y si nada de aquello era cierto? El contrato, la presentación, los camarotes separados. Priscila miró la pantalla del teléfono. La notificación era de Tamsin Riddle. No veo la hora de que llegue nuestro viaje. Comprado ese bañador del que hablaba. A Priscila le temblaron las manos al desbloquear el teléfono de su marido. Conocía la contraseña. El día en que nació. Quentin nunca se había caracterizado por su ingenio para esas cosas. Al abrir la correspondencia con Tamsin, Priscila sintió que se le caía la tierra bajo los pies. Sus mensajes no dejaban lugar a dudas. Las dos habían sido amantes durante meses. Tamsin escribió lo mucho que echaba de menos sus brazos, cómo se moría de ganas de que estuvieran juntos a solas en la cabaña con vistas al océano. Quentin respondía en la misma línea, añadiendo detalles de su vida íntima que hacían arder las mejillas de Priscila. El mundo se había desmoronado. 5 años de matrimonio, 10 de convivencia y todo para esto. Quentin no solo le había quitado el crucero, sino que había traicionado su confianza, pisoteado su relación. ¿Qué estás haciendo? Priscila se estremeció y levantó la vista. Quentin estaba de pie en la puerta, con el pelo mojado por la ducha y una expresión de ira en el rostro. He dicho que, ¿qué haces con mi teléfono? Averiguar la verdad. La voz de Priscila sonaba sorprendentemente tranquila, a pesar de que todo bullía en su interior. No puedo esperar a nuestro viaje. Me he comprado el bañador del que te hablé. ¿Un viaje de negocios entonces? ¿Cabinas separadas? La cara de Quentin se petrificó. No tenías derecho a leer mis mensajes, y tú no tenías derecho a engañarme.
Priscila tiró el teléfono sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿3 meses? ¿6 meses? Quentin permaneció en silencio, apretando los labios en una fina línea. ¿Ni siquiera vas a negarlo? ¿De qué sirve? Dijo por fin. Ya lo has leído todo. Priscila sintió náuseas. Esperaba alguna excusa, alguna disculpa, algún remordimiento. Pero Quentin estaba ante ella, frío y distante, como si ella hubiera cometido la traición. ¿Cómo has podido hacerme esto? Mira, se acercó Quentin. No quería que te enteraras así. Iba a hablar contigo después del crucero. Tamsin y yo. Tenemos una relación seria. Ella me entiende, apoya mis ambiciones. ¿Y yo no entendía ni apoyaba? Priscila sonrió amargamente. Trabajé turnos dobles para que pudiéramos tener dinero para las vacaciones. Te preparaba la comida, te lavaba la ropa, te esperaba por las noches. Eso es diferente. Quentin sacudió la cabeza. Tamsin me ve como podría llegar a ser. Tú siempre te has conformado con lo que eres, sin aspiraciones a más. Priscila no podía creer lo que oía. ¿Ahora ella era la culpable de su infidelidad? Vete, dijo en voz baja. ¿Qué? Fuera de casa, gritó Priscila temblando de rabia y dolor. Si eres tan feliz con Tamsin, vete con ella, ya. Esta también es mi casa, le recordó Quentin cruzando los brazos sobre el pecho. Yo no me voy a ninguna parte. Entonces yo sí. Priscila se levantó bruscamente de la silla. No puedo estar en la misma habitación que tú. Corrió al dormitorio, sacó una pequeña bolsa del armario y empezó a meter ropa al azar. Tenía los ojos llenos de lágrimas y las manos temblorosas, pero lo único que deseaba en aquel momento era alejarse lo más posible de Quentin. Te comportas como una niña, le llegó la voz de su marido. ¿A dónde vas por la noche? Priscila no contestó. Cuando terminó de hacer la maleta, pasó junto a él y se dirigió al cuarto de baño. Recogió sus artículos de aseo y luego regresó al pasillo y se puso la chaqueta. «Pris, hablemos en voz baja», le impidió Quentin el paso hacia la puerta. «Quizás sea mejor que todo haya salido a la luz. Tenemos que decidir qué hacer a continuación». «Ya no tienes que decidir nada por mí», le cortó Priscila. «A partir de ahora, solo decidirás por ti. Por favor, aléjate de la puerta. No puedo dejar que te vayas en tu estado. Aléjate de la puerta, Quentin». Algo en su voz le hizo obedecer. Priscila salió al porche, respiró el aire fresco del atardecer y se dirigió a la parada del autobús. Su mente era un caos, pero sabía una cosa con certeza. Nunca volvería a ser la misma Priscila Thorpe, una esposa tranquila y dócil, dispuesta a aguantar todo lo que la vida le deparara. El autobús la llevó al centro de Flagstaff, donde cambió a otro que se dirigía a Williams, una pequeña ciudad a 30 kilómetros de casa. Allí, en una casita a las afueras, vivía su padre, Ingram Ellington. A él se dirigía, aunque aún no sabía qué le diría. ¿Cómo podría explicarle que su marido no solo le había quitado el sueño de un crucero, sino que además le había roto el corazón al elegir a otra mujer en vez de a ella? Al acercarse a la casa de su padre, Priscila recordó que había dejado en el horno la comida que iba a preparar para la cena. «Que se queme toda la casa», pensó amargamente mientras subía al porche. Ingram Ellington no abrió la puerta de inmediato. Estaba en pijama y parecía sorprendido de ver a su hija a esas horas. «¿Priscila? ¿Qué ocurre?» Ella intentó responder, pero en lugar de eso rompió a llorar, enterrando la cara en el hombro de su padre. Ingram abrazó a su hija, la condujo al interior de la casa y la sentó en el sofá del salón. «Quentin se va de crucero con su amante», dijo por fin Priscila cuando se hubo calmado un poco. Ingram escuchó en silencio la historia de su hija. Su rostro arrugado se fue ensombreciendo a medida que se desarrollaba la historia de traición. «Siempre he dicho que ese chico no te merece», dijo cuando Priscila hubo terminado. «Desde el primer día que lo trajiste a casa,
Pude ver que solo pensaba en sí mismo. Priscila se apartó las lágrimas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Me habrías escuchado? Ingram sonrió con tristeza. Estaban tan enamorados. Mamá y yo esperábamos equivocarnos, que él cambiaría. Al mencionar a su madre, que había muerto hacía 3 años, Priscila sintió que las lágrimas volvían a brotar. Si mamá estuviera viva, sabría exactamente qué decir para consolar a su hija. ¿Qué voy a hacer ahora, papá? Ingram guardó silencio durante un rato, frotándose la barba canosa de la barbilla, pensativo. Entonces se le iluminaron los ojos como siempre que se le ocurría una idea interesante. En primer lugar, deja de llorar y empieza a pensar, dijo. Ese bastardo pisoteó tus sueños y te traicionó, pero eso no significa que tengas que sufrir. Al contrario, déjale sufrir. Priscila miró a su padre sorprendida. ¿De qué estás hablando? De venganza, hija mía. Ingram le guiñó un ojo. El tipo correcto de venganza, una venganza bien planeada. Ingram Ellington puso una taza de té caliente delante de su hija y se sentó en el destartalado sillón de enfrente. La cocina de su pequeña casa era estrecha pero acogedora, con cortinas amarillas en las ventanas y viejos muebles de madera que guardaban recuerdos de cuando la familia había vivido allí. Desde que la madre de Priscila había muerto hacía 3 años, Ingram vivía solo, negándose obstinadamente a acercarse a su hija. «Bebe», señaló la taza con la cabeza. «He puesto un poco de brandy en el té. Ahora lo necesitas». Priscila bebió un sorbo. Un calor se extendió por su cuerpo, amortiguando el agudo dolor que había persistido desde que había visto los mensajes de Tamsin. ¿Iba en serio lo de la venganza?, preguntó, dándose cuenta de que su padre la observaba con una expresión peculiar en el rostro. Por supuesto, se adelantó Ingram. Sus ojos grises, iguales a los de Priscila, parecían duros y decididos. No voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo humillan a mi hija. A sus 68 años, Ingram Ellington seguía siendo un hombre robusto, alto, de hombros anchos y brazos nervudos que delataban su pasado como constructor. Infundía respeto con solo mirarlo. Llevaba el pelo canoso corto y su rostro bronceado estaba plagado de arrugas profundas, las marcas de una vida pasada al aire libre en obras de construcción por todo el suroeste. Pero, ¿qué quieres decir? Priscila negó con la cabeza. Si estás pensando en ponerte una máscara y acechar a Quentin en un callejón oscuro... Ingram se rió, y su rostro severo se volvió casi infantil por un momento. ¿Por quién me tomas? No soy un gángster de las películas y no tengo 18 años para dar puñetazos. No, querida, estoy hablando de una venganza más sutil. Se levantó, se dirigió al armario y sacó un cuaderno raído y un lápiz. Esto es lo que vamos a hacer. Ingram volvió a la mesa y empezó a garabatear algo rápidamente en la hoja. En primer lugar, no volverás a casa. Ni hoy, ni mañana, ni la semana que viene. Tienes que poner fin a esta relación por completo. Pero mis cosas, Priscila empezó. Puedes quedarte con tus cosas, dijo Ingram. Lo importante ahora es no dejarle pensar que le perdonarás cuando vuelva del crucero. La gente como Quentin siempre está segura de que puede hacer lo que quiera y luego lo arregla con unas palabras bonitas y un ramo de flores. Priscila recordó a su marido hablando de Ir a Sedona como si eso fuera a compensar su traición. Tal vez su padre tuviera razón. Quentin creía que las cosas podían arreglarse. Pero, ¿a dónde iría? No tengo dinero para un hotel y para alquilar un piso en un par de días. Te quedarás aquí conmigo. Ingram fue inflexible. En tu antigua habitación. La arreglaremos. Priscila miró a su padre dubitativa. Le quería, pero la idea de volver a vivir con él eran demasiado diferentes. Ingram era testarudo, obstinado, a veces insoportablemente brusco, y ahora necesitaba espacio para ordenar sus pensamientos. No te preocupes, sonrió Ingram como si hubiera leído sus pensamientos. Es solo temporal. Un par de semanas,
hasta que encontremos un nuevo lugar donde vivir. ¿De verdad crees que nuestro matrimonio no puede salvarse?, preguntó Priscila en voz baja. Ingram dejó el lápiz y miró a su hija con seriedad. ¿Quieres salvarlo? Después de que Quentin no solo te engañara, sino que además te robara tu sueño, irte de crucero con su amante que tú pagaste. Priscila bajó los ojos. Antes no habría dudado en decir que sí. Por supuesto que habría querido mantener el matrimonio después de todo, 10 años juntos, recuerdos compartidos, planes para el futuro, pero ahora, después de esta noche, no estaba tan segura. No lo sé, admitió con sinceridad. Todo ha pasado muy rápido. Incluso esta mañana solo pensaba en qué vestidos llevar al crucero, y ahora tienes que pensar en ti, dijo Ingram con firmeza, en lo que te mereces. Y créeme, no es una vida con un hombre que te traicionó tan fácilmente. Volvió a coger el lápiz y lo golpeó contra la mesa. Así que el plan 1 es buscarte un nuevo lugar donde vivir. Mañana llamaré a Jack Turner. ¿Te acuerdas de él? Alquila pisos en el centro de Flagstaff. Seguro que puede ayudarnos con el alquiler. Tal vez incluso nos haga un descuento. Me lo debe por aquel trabajo en su rancho. Priscila asintió. Recordaba vagamente al señor Turner, un hombre corpulento de bigote poblado que les había visitado un par de veces cuando ella era adolescente. Plan 2, continuó Ingram tomando notas en su cuaderno. Coge tus cosas de casa. Iremos allí mañana por la tarde cuando Quentin esté en el trabajo. Nos llevaremos solo lo imprescindible: ropa, papeles, joyas. Cogeremos el resto más tarde. ¿Y si cerró las cerraduras? Tengo las llaves que me diste para emergencias, ¿recuerdas? Ingram sonrió. Y yo diría que es una emergencia. Priscila le devolvió la sonrisa involuntariamente. Papá siempre había sido capaz de encontrar soluciones incluso en las situaciones más difíciles. Era una cualidad que había heredado de su padre, que antaño había sido un manitas muy conocido en el distrito. ¿Y el tercer plan?, preguntó, sintiendo cómo el calor del té y el brandy y la confianza de su padre le devolvían poco a poco las fuerzas. Ahí es donde la cosa se pone interesante. Los ojos de Ingram centellearon con picardía. Dijiste que Quentin se marchaba dentro de una semana, ¿verdad? ¿Y que volvería 15 días después de irse? Sí, más o menos. Así que tenemos 3 semanas para prepararnos. Es tiempo más que suficiente. ¿Preparación para qué? Ingram se adelantó y habló en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlos. Para su regreso, por supuesto. Imagínese el cuadro. Quentin, satisfecho con su vida, regresa de un crucero, esperando encontrar en casa a una esposa sumisa, dispuesta a perdonarle tras una pequeña confrontación. Pero en lugar de eso, lo único que encuentra en casa es una nota invitándole a ir a casa de Marco. ¿Marcos? ¿Es el restaurante más caro de Flagstaff?, se preguntó Priscila. Exactamente, asintió Ingram. Va allí esperando verte a ti, y en su lugar encuentra a todo el mundo, sus colegas, tus amigos, nuestros parientes, a todos los que os conocen como pareja. Priscila miró a su padre incomprensiblemente. ¿Por qué tenemos que reunirlos a todos? Porque vamos a dar una fiesta sorpresa, sonrió Ingram, pero su sonrisa no era cálida, sino más bien depredadora. Solo que la sorpresa no será que los invitados griten de repente: ¡sorpresa! La sorpresa será que en esa fiesta todos se enterarán de que Quentin Thorpe es un tramposo taimado que le robó el sueño a su mujer para irse de viaje romántico con su amante. ¿Qué? Priscila miró a su padre estupefacta. ¿Quieres humillar públicamente a Quentin? ¿No te humilló él a ti?, replicó Ingram. La única diferencia es que su humillación fue privada. Pensó que podía engañarte sin que nadie se enterara. Pero en una ciudad pequeña como Flagstaff, los secretos no duran mucho. Tarde o temprano la verdad saldrá a la luz, y entonces habrá rumores, chismes. Pobre Priscila, su marido la dejó por una joven bonita. Probablemente es culpa suya por no cuidar de su marido.
¿Es eso lo que quieres? Priscila se estremeció. No, desde luego no quería ser objeto de lástima, pero tampoco la idea de su padre le parecía demasiado radical. ¿Y si simplemente pedía el divorcio, silenciosamente, sin discutir, qué conseguiría? Ingram enarcó una ceja con escepticismo. ¿La mitad de la casa? ¿Un poco de dinero? Y Quentin saldría impune y seguiría con su vida como si nada hubiera pasado. Tal vez incluso traería a su Tamsin a la casa que compartían. El pensamiento le produjo a Priscila una dolorosa punzada. Se imaginó a esa mujer, Tamsin, durmiendo en la cama que compartían, usando el baño que Priscila había arreglado con tanto cuidado, cocinando en su cocina. No, dijo con firmeza, no dejaré que eso ocurra. Así es, asintió Ingram satisfecho. Quentin debe darse cuenta de que la traición tiene un precio, y ese precio es su reputación. Hizo algunas anotaciones más en su cuaderno y luego miró a su hija. Trabajas en el Hospital St. Mary, ¿verdad? Probablemente haya allí personal de oficina, enfermeras y médicos que os conozcan a los dos. Puede que incluso conozcan a los compañeros de Quentin en la empresa de construcción. Priscila pensó un momento. Efectivamente, muchos de sus colegas habían estado en sus casas para barbacoas y vacaciones. Algunas enfermeras eran amigas de las esposas de los colegas de Quentin. Sí, eran bastantes. Estupendo. Ingram se frotó las manos. Tenemos que hacer una lista de todos los que os conocen como pareja, amigos, colegas, vecinos, parientes. Los invitaremos a todos a la fiesta. Pero, ¿cómo los convenceremos para que vengan? Priscila duda. No puedes decirles, venid y avergonzaréis a mi marido en público. Claro que no, sonrió Ingram. Diremos que organizamos una fiesta sorpresa para Quentin en honor a su regreso de un viaje de negocios. Tal vez incluso insinuemos algún tipo de ascenso o recompensa. A la gente le encanta la comida y la bebida gratis. Vendrán. Priscilla asintió lentamente. El plan empezaba a tomar forma en su cabeza, y cuanto más lo pensaba, más atractivo le parecía. Tal vez fuera la influencia del brandy o simplemente agotamiento emocional, pero la idea de ver la cara de Quentin cuando se diera cuenta de que todo el mundo sabía de su traición era extrañamente satisfactoria. ¿Y si no viene?, preguntó ella. ¿Y si lee la nota y cree que es una trampa? Vendrá, dijo Ingram con seguridad. Su curiosidad y su ego no le permitirían ignorar la invitación, sobre todo si la nota está escrita en tono conciliador, algo así como: he estado replanteándome muchas cosas estas semanas, hablemos tranquilamente durante la cena. Pero Marcos no es un lugar tranquilo. De eso se trata, le guiñó el ojo su padre. Había venido esperando una cena íntima para dos, pero en lugar de eso acabaría delante de docenas de personas que sabrían la verdad sobre lo que había hecho. Priscila suspiró. El plan de su padre era audaz, tal vez incluso cruel. ¿Pero no había sido cruel Quentin cuando le robó sus sueños y traicionó su confianza? ¿Y qué le diremos a la gente?, preguntó. En la fiesta. ¿La verdad?, respondió Ingram con sencillez. Que Quentin Thorpe, en lugar de ir a un crucero honradamente ganado con su esposa, fue allí con su amante, y que lo hizo sin siquiera consultarlo con usted, solo para ponerle las cosas en su sitio. A la gente no le gustan esas historias, hieren su sentido de la justicia. Pero ¿cómo probamos que realmente fue con su amante y no por negocios de la empresa? Tiene sus mensajes, le recordó Ingram, y estoy seguro de que harán fotos durante el crucero. Las redes sociales son geniales. Incluso si Quentin es cuidadoso, Tamsin podría no ser tan previsora, y si ella no lo es, bueno, tu sola palabra debería ser suficiente. Después de todo, ¿quién creería que tú, siempre tan honesta y directa, de repente empezarías a inventarte historias así? Priscila bebió otro sorbo de té. Empezaba a sentirse mareada, ya fuera por el brandy o por la magnitud del plan que le proponía su padre.
¿Y después qué? Preguntó. ¿Después de la fiesta? Y después empezarás una nueva vida. Ingram alargó la mano y la puso sobre la suya. Sin Quentin, sin traición, sin compromisos. Te mereces algo mejor, Pris. Siempre lo has merecido. Había tal convicción en su voz que por un momento Priscila casi lo creyó. Tal vez ella merecía algo mejor. Tal vez esos 10 años con Quentin solo habían sido un error. Pero primero tenemos que encontrarte un nuevo lugar donde vivir. Volvió Ingram a su lista. Un piso que puedas pagar tú sola. Y tienes trabajo, eso es bueno. Luego sacaremos tus cosas de casa y empezaremos a prepararnos para la fiesta. Se supone que tengo 2 semanas de vacaciones, recordó Priscila, para el crucero. Pero ahora, tómatelas de todos modos, aconsejó Ingram. Aprovecha el tiempo para instalarte. Vuelve al trabajo con la cabeza despejada y un plan claro. Priscila asintió. La idea de pasar 15 días en casa, rodeada de recuerdos de Quentin, era insoportable. Era mejor dedicar ese tiempo a asentarse en su nueva vida. De acuerdo, dijo. Hagámoslo. Bien por ti, dijo Ingram sonriendo satisfecho. Tu madre estaría orgullosa de ti. Siempre decía que eras más fuerte de lo que creías. La mención de su madre provocó en Priscila una nueva oleada de emociones. Echaba mucho de menos a su madre, sus sabios consejos y su apoyo incondicional. ¿Qué diría Elizabeth Ellington de la situación? ¿Habría apoyado el plan de venganza de su padre o habría aconsejado una solución más pacífica? No me siento fuerte, admitió Priscila. Todo lo que siento es dolor y vacío. Ya pasará. Ingram le apretó la mano. Con el tiempo, el dolor desaparecerá y el vacío se llenará de nueva vida. Pero lo importante ahora es actuar. No sentarse a sufrir en soledad, sino dar pasos concretos. Priscila respiró hondo y asintió. Su padre tenía razón. No era el momento de autocompadecerse. Era el momento de actuar. Así pues, el plan de mañana, volvió Ingram a sus notas. Por la mañana, llamaré a Jack para preguntarle por el piso. Por la tarde, iremos a su casa a recoger sus cosas. Esta noche haremos una lista de invitados para la fiesta y empezaremos a pensar en las invitaciones. Tendré que pasarme por el banco, añadió Priscila. Necesito sacar dinero de mi cuenta personal antes de que Quentin llegue a ella. Buena chica, asintió Ingram con aprobación. También deberías plantearte consultar a un abogado. El matrimonio no es solo una relación, es una obligación legal. Es mejor dejarlo todo resuelto antes de que vuelva Quentin. Priscila se estremeció. Un abogado, divorcio. Esas palabras hacían la situación tan real, tan irreversible. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez necesitaba aceptar lo inevitable de la ruptura para poder seguir adelante. Conozco a una buena abogada, continuó Ingram. Martha Kingsley. Llevó el caso de John Prescott cuando se divorció de su tercera esposa. Dicen que es un tiburón. Exprimió todo lo que pudo de esa mujer. No necesito sacarle dinero a Quentin, gruñó Priscila. Solo quiero un reparto justo de los bienes. Y la tendrás, le aseguró su padre. Pero para eso necesitas un abogado que proteja tus intereses. Quentin probablemente encontrará un abogado defensor, y créeme, no pensará en la justicia. Priscila se frotó los ojos con cansancio. Había tanto que hacer, tantas decisiones que tomar. Hasta hacía unas horas, su principal preocupación había sido qué libros llevar al crucero para leer en cubierta. No estoy segura de poder con todo esto, dijo en voz baja. Lo harás, respondió Ingram con firmeza, porque eres una Ellington, y los Ellington nunca nos rendimos. Se levantó de su asiento, fue a la nevera y sacó una botella de brandy. Y ahora, dijo, llenando 2 copas pequeñas, es hora de brindar por un nuevo comienzo. Por tu nuevo comienzo, Priscila. Le tendió un vaso a su hija, que lo aceptó con una leve sonrisa. Quizás su padre tenía razón. Tal vez esta sea realmente una oportunidad para un nuevo comienzo, sin mentiras, sin traiciones, sin Quentin.
Por un nuevo comienzo, repitió ella, y brindaron. La mañana comenzó con una llamada telefónica. Ingram Ellington, fiel a su palabra, se puso en contacto con Jack Turner a las 9 en punto. Priscila, aún somnolienta tras una noche agitada, oyó a su padre hablar en la habitación contigua, con voz persuasiva e insistente. «Jack, viejo zorro», le dijo, «no te pido caridad, pero este piso lleva un mes vacío. Estás perdiendo dinero. Sí, es enfermera, el sueldo es fijo. No, ni fiestas, ni mascotas. Ya conoces a mi hija, es callada como un ratón». Priscila sonrió débilmente. Su padre siempre había sido un maestro de la persuasión. Incluso cuando era adolescente y se metía en líos, era Ingram quien encontraba la manera de solucionar las cosas, ya fuera con los profesores o con los vecinos cuya propiedad había sido dañada por las travesuras de los niños del lugar. «Bien hecho», exclamó Ingram. «Estaremos allí a las 2 en punto. Gracias, Jack, te debo una». Entró en la habitación de Priscila con una sonrisa triunfal. «El primer paso de nuestro plan está casi completo. Jack nos enseñará el piso esta tarde. No es el Palacio de Buckingham, claro, pero está en un buen barrio, cerca del hospital, y, lo que es más importante, dentro de tu presupuesto». «Es maravilloso, papá», se sentó Priscila en la cama. «Pero aún no hemos visto el piso. A lo mejor resulta que es horrible». «Entonces buscaremos otro», se encogió de hombros Ingram. «Lo importante ahora es actuar. Tenemos que recoger tus cosas antes de reunirnos con Jack». Priscila asintió y se levantó de la cama. Extrañamente, por primera vez desde la traición de Quentin, sintió algo parecido a la determinación. El plan de su padre, por muy radical que le hubiera parecido ayer, parecía ahora la única solución. ¿Por qué debía sufrir en silencio? ¿Por qué iba a salirse Quentin con la suya? «He llamado al trabajo», dijo, poniéndose la ropa de ayer. «Me he tomado vacaciones, como me aconsejaste». «Buena chica», asintió Ingram con aprobación. «Esta mañana he llamado a unos viejos amigos. 2 de ellos vendrán a ayudarnos con la mudanza. Mika incluso nos prestará su furgoneta». 1 hora más tarde estaban de camino a Flagstaff en la vieja camioneta de Ingram. El día era claro y cálido, típico de la primavera de Arizona. Priscila miró por la ventanilla el paisaje que pasaba e intentó darse cuenta de lo rápido que había cambiado su vida en las últimas 24 horas. «¿Crees que Quentin ya se ha ido?», preguntó mientras entraban en los suburbios de Flagstaff. «El crucero sale de San Diego a las 4 de la tarde», respondió Ingram. «He comprobado el horario, así que sí, ya debería estar en camino». «¿Cómo sabes el nombre de la compañía de cruceros?» «Mencionaste Atlantic Dream ayer cuando me hablaste del crucero», se encogió de hombros Ingram. «Hoy solo tienen un viaje al Caribe». Priscila se maravilló de la capacidad de observación de su padre. Ella misma no recordaba haber nombrado el transatlántico. «No te preocupes», añadió Ingram dándose cuenta de su preocupación. «Aunque siga en casa, nos las arreglaremos. No voy a montar una escena. Recogeremos sus cosas. Eso es todo». Pero la casa los recibió con silencio. El coche de Quentin no estaba en la entrada, y cuando Priscila abrió la puerta, no había nadie dentro. Sin embargo, las señales de haber hecho las maletas a toda prisa estaban por todas partes. Camisetas desparramadas que Quentin había decidido no llevarse, cajones de la cómoda abiertos, perchas vacías en el armario. «Tu marido no parece muy ordenado», dijo Ingram mirando el desorden. «Suelo recoger sus cosas», replicó Priscila en voz baja. Era extraño estar en una casa que ayer consideraba suya, pero ahora se sentía casi una extraña. «Es mejor que ya no tengas que hacerlo», le dio Ingram una palmada en el hombro. «Empecemos por lo esencial: documentos, objetos de valor, dinero, todo lo que no se pueda perder». Durante las 2 horas siguientes empaquetaron metódicamente las cosas de Priscila: ropa, zapatos, cosméticos, libros, documentos personales, álbumes de fotos con su familia, joyas que le habían regalado sus padres.
todo cuidadosamente guardado en cajas y bolsas. ¿Y esto qué es? Ingram sacó de una estantería una figurita de cerámica de un zorro. Quentin nos la regaló por nuestro primer aniversario. Priscila se quedó pensativa un momento, mirándola, y luego sacudió la cabeza con decisión. Déjalo aquí. No quiero llevarme nada a la nueva casa que me recuerde a él. Al mediodía llegaron los amigos de Ingram, Mick y Ray, dos ancianos tan corpulentos y bronceados como el padre de Priscila. Traían la furgoneta prometida y enseguida empezaron a sacar las cajas y los muebles que habían decidido llevarse, el tocador que Priscila había heredado de su madre, las estanterías, el pequeño sillón de lectura. ¿Estás segura de que quieres quedarte con todos los utensilios de cocina?, preguntó Ingram cuando entraron en la cocina. Si no recuerdo mal, te gusta cocinar. Compramos casi todo juntos, explicó Priscila. Además, el nuevo piso probablemente tendrá sus propios muebles y vajilla. Si tú lo dices, asintió Ingram, aunque su rostro mostraba que no estaba de acuerdo. Pero si cambias de opinión, siempre podemos volver. A la 1 en punto todas las cosas de Priscila estaban empaquetadas y cargadas en la furgoneta. La casa, antaño acogedora y llena de las pequeñas cosas que la hacían especial, parecía ahora extrañamente vacía, aunque la mayoría de los muebles seguían en su sitio. No te olvides de dejar las llaves, le recordó Ingram mientras permanecían en el pasillo, listos para partir. Priscila miró el manojo que tenía en la mano. 3 llaves, la de la puerta principal, la del patio trasero y la del buzón. Un pequeño llavero en forma de herradura, regalo de buena suerte de un colega. Con un suspiro, sacó las llaves del llavero y las puso en la estantería del pasillo, quedándose solo con el llavero. Estoy lista, dijo, y había una nueva nota en su voz, no desesperación, sino una extraña calma que rozaba la indiferencia. Se reunieron con Jack Turner en el lugar acordado, un pequeño edificio de 2 plantas en un barrio tranquilo de Flagstaff, a solo 10 minutos del hospital St. Jack. Un hombre corpulento de bigote poblado y mirada engañosamente soñolienta ya les esperaba en la entrada. Ingram, viejo diablo, estrechó con firmeza la mano del padre de Priscila. Tan duro como siempre, ¿eh? Y Priscila, qué sorpresa, hacía como 10 años que no te veía. Hola, señor Turner. Priscila sonrió cortésmente. ¿Qué clase de señor soy? Llámame Jack. Bueno, venga, le enseñaré el piso. Espero que le venga bien. Subieron las chirriantes escaleras de madera hasta el primer piso. Jack jugueteó con las llaves durante un buen rato y finalmente abrió la puerta número 3. El piso era más luminoso y espacioso de lo que Priscila había esperado. Un salón con un gran ventanal que daba a la tranquila calle, una cocina pequeña pero funcional, un dormitorio y un cuarto de baño. Los muebles eran mínimos: un sofá, una mesa de comedor con sillas, una cama y un armario en el dormitorio. La sobrina de mi mujer vivía aquí, explicó Jack mientras miraban a su alrededor. Pero se casó hace un mes y se mudó a Phoenix. Se quedó con los muebles. Dijo que de todos modos serían nuevos en la nueva casa. Es muy práctico, dijo Ingram. Priscila tiene sus propias cosas, claro, pero tiene lo básico. ¿Cuánto cuesta el alquiler?, preguntó Priscila, intentando mantener un tono serio. Le gustaba el piso, pero no quería hacerlo demasiado obvio. Su padre le había enseñado que eso debilitaba su posición en las negociaciones. Jack propuso una cantidad razonable para el barrio y el piso. Luego, mirando a Ingram, añadió: pero para la hija de un viejo amigo puedo hacer un descuento, digamos, durante los 3 primeros meses. Es muy generoso por tu parte, sonrió Priscila. No es gran cosa, se encogió de hombros Jack. De todas formas, el piso está vacío. Prefiero alquilarlo barato a no tener ningún ingreso. Discutieron los detalles: cuándo podrían mudarse, cómo pagar los servicios, las normas de la casa. Jack resultó ser un casero sorprendentemente complaciente. Les dejó tener plantas, colgar cuadros en las paredes
e incluso prometió instalar un frigorífico nuevo si se estropeaba el viejo. Bueno, trato hecho, dijo finalmente entregándole las llaves a Priscila. Bienvenida a tu nuevo hogar. Ella aceptó el manojo con 3 llaves, 3 otra vez, igual que la casa que acababa de abandonar. Una extraña coincidencia, pensó Priscila. O una señal. Micah y Ray les ayudaron a trasladar las cosas de la furgoneta al piso, y luego Ingram los envió de vuelta a Williams, asegurándoles que podían encargarse de los muebles. Ya está, dijo cuando se quedaron solos entre las cajas y las maletas. Los 2 primeros puntos del plan están hechos. Tenéis un nuevo lugar donde vivir y vuestras cosas están aquí. Ahora tenemos que abordar el último punto, la fiesta. Priscila suspiró. Después de un día ajetreado, pensar en los preparativos de la fiesta le parecía tedioso. «Quizá podríamos instalarnos un poco antes», sugirió. «Me gustaría desempaquetar al menos lo esencial». «Por supuesto», asintió Ingram. «Pero podemos empezar a elaborar una lista de invitados. ¿Quién crees que debería asistir a la fiesta?» Priscila pensó un momento, sacando sábanas de la caja. Entre los colegas de Quentin deberían estar Noah y Kelly Parsons. Son amigos de nuestra familia desde hace mucho tiempo, muy respetados en la empresa. Si descubren la verdad y condenan a Quentin, los demás les seguiremos. Estupendo. Ingram sacó una libreta y anotó los nombres. ¿Quién más? Brian y Verónica Shepard. Son nuestros vecinos y a menudo organizan las barbacoas a las que vamos. Mis colegas del hospital. Frances, Donna, el Dr. Reeves. Priscila siguió dando nombres e Ingram tomó notas. Por la noche, la lista había aumentado a más de 20 nombres. Colegas, amigos, vecinos e incluso el pastor de la iglesia local a la que pertenecían los Thorpe. «No está mal», dijo Ingram repasando la lista, «pero necesitas más parientes. ¿Tiene familia Quentin? Sus padres viven en Florida, seguro que no vienen». Priscila negó con la cabeza. «Pero tiene una hermana, Laurel, que vive en Prescott. Están muy cerca». «Perfecto». Ingram anotó el nombre. Si hasta su propia hermana estaba en la fiesta, añadiría peso a la denuncia. Priscila arrugó ligeramente la nariz ante la palabra exposición. A pesar de todo el dolor que Quentin le había causado, algo en su interior seguía resistiéndose a la idea de humillar públicamente al hombre con el que había vivido 10 años. «¿Estás segura de que es lo correcto?», preguntó, ordenando su ropa en el armario. «Quizá deberíamos divorciarnos tranquilamente y sin escándalos». Ingram dejó a un lado su cuaderno y miró a su hija con comprensión. «Pris, sé que no te gustan las escenas públicas. Siempre has sido callada, intentando no llamar la atención, pero a veces tienes que salir de tu zona de confort para hacerte justicia». «No se trata solo de mi comodidad», objetó Priscila. «Es que todo parece tan mezquino. Ojo por ojo, diente por diente». «¿Cómo llamarías a lo que hizo Quentin?», preguntó Ingram. «¿No era mezquino quitarte el sueño por el que habías trabajado 5 años y dárselo a tu amante?» Priscila no contestó. Su padre tenía razón y ella lo sabía, pero eso no lo hacía más fácil. «Te diré una cosa». Ingram se acercó a su hija y le puso las manos sobre los hombros. «Hagamos lo siguiente. Vamos a prepararnos para la fiesta. Enviaremos las invitaciones, reservaremos el restaurante, todo según lo previsto. Pero si el día de la fiesta decides que no quieres ir hasta el final, siempre podemos cancelarlo en el último momento. ¿Qué te parece ese compromiso?». Priscila sonrió agradecida a su padre. «Gracias, papá, es reconfortante. Pero recuerda», añadió Ingram con gravedad, «que el perdón no debe llegar tan fácilmente. Quentin debe darse cuenta de que sus actos tienen consecuencias. De lo contrario, nunca cambiará». Priscila asintió, dándose cuenta de que su padre tenía razón. Aunque en el último momento decidiera cancelar la exposición pública, el mero hecho de que Quentin la hubiera perdido sería castigo suficiente. Los días siguientes transcurrieron en un frenesí de actividad.
Priscila acondicionó su nuevo piso, convirtiendo el impersonal espacio en un acogedor nido. Ingram, mientras tanto, estaba ocupado organizando la fiesta. Reservó un salón privado en Marcos para la noche del regreso de Quentin del crucero, redactó las invitaciones y empezó a llamar a las personas de la lista. Hola, Laurel. Soy Ingram Ellington, el padre de Priscila. Sí, está bien. No te preocupes. Mi hija y yo estamos preparando una fiesta sorpresa para Quentin cuando vuelva de su viaje de negocios. Haremos una fiesta en casa de Marco. Invitaremos a todos nuestros amigos y familiares. ¿Puedes venir? Para sorpresa de Priscila, casi todos los invitados aceptaron con entusiasmo. Al parecer, la idea de una cena gratis en un restaurante caro era realmente atractiva, tal como había sugerido su padre. Ya ves, dijo Ingram tachando otro nombre de la lista. A la gente le gustan las sorpresas, sobre todo si incluyen buena comida y entretenimiento. Espero que les guste la sorpresa que estamos preparando para la fiesta en sí, respondió Priscila dubitativa. Al tercer día de los preparativos, cuando se suponía que Quentin y Tamsin estaban disfrutando del sol tropical del Caribe, Priscila decidió consultar las redes sociales. Tal vez ya hubiera fotos de la feliz pareja que pudieran utilizarse como prueba de su romance. Y efectivamente, en la página de Instagram de Tamsin había varias fotos frescas. Una vista de la puesta de sol desde la cubierta del barco, una copa de cóctel con una sombrilla contra el agua turquesa y, lo más valioso, selfies en las que Tamsin en bikini abrazaba a un bronceado y sonriente Quentin. El pie de foto decía: por fin unas vacaciones con la persona que amo. #felicidad, #crucero, #amor. Descarado, exclamó Ingram cuando Priscila le enseñó la foto. Ni siquiera lo esconde. Pero ahora tenemos pruebas, dijo Priscila con gesto adusto. Nadie podrá decir que me lo estoy inventando. Hizo capturas de pantalla de todas las fotos y las guardó en su teléfono. Estas imágenes serían la principal base en la próxima fiesta. Al final de la semana, los preparativos básicos estaban terminados. Priscilla estaba totalmente instalada en su nuevo piso, colocando los muebles, colgando cortinas y cuadros, ordenando los libros en las estanterías. El lugar era más pequeño que su casa y la de Quentin, pero de un modo extraño parecía más acogedor, más suyo, más suya. Ingram había ultimado las invitaciones. Las 25 personas de la lista habían confirmado su asistencia. También había elaborado un plan detallado para la fiesta. Los invitados se reunirían a las 7 de la tarde. Quentin sería invitado a las 8:30, para que todos tuvieran tiempo de tomar asiento. Cuando entre, todos gritarán ¡sorpresa! Y entonces empieza la verdadera sorpresa. Haremos una presentación de diapositivas, explicó Ingram, paseándose por el salón de Priscila con una taza de café en la mano. Primero, unas cuantas fotos tuyas con Quentin para que se relaje y piense que es una fiesta de bienvenida. Y luego, ¡bam!, fotos de su crucero con Tamsin. Y cuentas toda la historia. Cómo ahorraste durante 5 años para ese crucero. Cómo él cogió los billetes y se fue con su amante. Cómo descubriste su correspondencia. Priscila escuchó, mordiéndose el labio. El plan estaba bien pensado, y ella seguía pensando que Quentin merecía ser castigado. Pero a medida que se acercaba el día de la fiesta, sus dudas no hacían más que crecer. ¿Y si alguno de los invitados se ponía de su parte?, se preguntaba. ¿Y si pensaban que lo había organizado todo por venganza y parecían mezquinos? ¿Quién en su sano juicio se pondría de parte de un hombre que le hizo eso a su mujer?, objetó Ingram. Créeme, la gente te apoyará, especialmente las mujeres. Ninguna mujer aprobaría un comportamiento así. Priscilla asintió, aunque sus dudas persistían. Pero, como su padre le había recordado, siempre tenía la opción de cancelar en el último momento. Pero basta de eso, dijo Ingram dándose cuenta de su inquietud. Hablemos de tu futuro. ¿Qué vas a hacer después de
¿Después de todo esto? Priscila se quedó pensativa mirando por la ventana. Durante la última semana había estado tan absorta planeando su venganza y preparando su nuevo hogar que no había pensado mucho en lo que pasaría después. No lo sé, admitió con sinceridad. Volveré a trabajar, por supuesto. Quizá pida el traslado a otro departamento. Siempre he querido trabajar con niños. Pediré el divorcio, claro. ¿Y tu vida personal? Preguntó Ingram con cautela. Priscila negó con la cabeza. No quiero pensar en eso. Al menos no todavía. Necesito tiempo para curarme. Por supuesto, asintió Ingram. Solo quiero que seas feliz, Pris. No quiero que dejes que las acciones de Quentin definan tu vida. Lo sé, papá. Priscila se acercó y abrazó a su padre. Y te agradezco todo lo que estás haciendo. No sé cómo lo haría sin ti. Lo harías, dijo Ingram con seguridad. Eres más fuerte de lo que crees, pero me alegro de poder estar a tu lado. Aquella tarde, cuando Ingram regresó en coche a Williams, prometiendo volver en un par de días para continuar con los preparativos, Priscila se quedó sola en su nuevo piso. En el silencio, solo roto por el tic-tac del reloj y los sonidos ocasionales de la calle, se sintió extrañamente tranquila por primera vez en mucho tiempo. Sí, tenía el corazón roto. Sí, el hombre en quien había confiado la había traicionado de la forma más despreciable. Pero ahora, sentada en una silla junto a la ventana con una taza de té y un libro, sentía que lo peor podría haber pasado. No importaba lo que pasara en la fiesta, no importaba cómo resultara el resto de su vida, ella resistiría, porque es una Ellington, y los Ellington nunca se rinden. Quentin Thorpe se frotó los ojos con cansancio al salir del taxi. 15 días en el mar, el balanceo constante, el exceso de alcohol y sol, la falta de sueño, todo ello estaba haciendo mella en su bienestar. A pesar de su bronceado y de su aspecto de hombre descansado, se sentía extrañamente vacío por dentro. El crucero con el que había soñado no había sido tan tranquilo como había imaginado. «Aquí tiene, señor», dijo el taxista, sacando las maletas del maletero. «Son $28». Quentin pagó, añadiendo una generosa propina, y miró su casa. Nada había cambiado. La misma modesta casita de una planta con un pequeño jardín y porche. Respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación. Seguramente Priscila seguía enfadada con él, e iba a ser una conversación desagradable. Pero tal vez los recuerdos que había traído del Caribe y su promesa de llevarla a un restaurante suavizarían la situación. El taxista se marchó, dejando a Quentin solo en la entrada. Recogió las maletas y se dirigió a la puerta principal, ensayando mentalmente una disculpa. «Pris, sé que lo que hice fue terrible, pero me he dado cuenta de todo y quiero arreglarlo». Pero incluso en su propia cabeza, esas palabras sonaban falsas. De hecho, la culpa apenas le molestaba. Su relación con Tamsin había sido excitante, nueva, apasionada, todas las cosas que habían faltado en su matrimonio con Priscila. Sin embargo, el crucero había sacado a relucir otra faceta de Tamsin. La mujer que parecía tan comprensiva y comprensiva en el trabajo, en vacaciones mostraba su verdadero carácter. Exigente, caprichosa, en constante búsqueda de atención. A mediados del crucero, Quentin se había cansado de su compañía y añoraba las noches tranquilas en casa. Irónicamente, eran esas tardes con Priscila las que antes consideraba aburridas. La puerta se abrió sin problemas. Quentin esperaba que Priscila hubiera cambiado las cerraduras. La casa estaba a oscuras. Las cortinas estaban echadas y no había ninguna luz encendida. «¿Pris?», gritó, encendiendo la luz del pasillo. «¿Estás en casa?». El silencio fue su respuesta. «Qué extraño», pensó Quentin. Eran casi las 7 de la noche. Priscila ya debería haber vuelto del trabajo. Quizás se quedó hasta tarde en el hospital. Metió las maletas y miró a su alrededor. Había algo raro en la casa, pero Quentin no sabía qué era.
Todo le resultaba familiar y, al mismo tiempo, diferente. Diferente. Era como si alguien hubiera movido los muebles unos centímetros, cambiando la geometría habitual del espacio. Al entrar en el salón, por fin se dio cuenta de lo que pasaba. Habían desaparecido las estanterías de Priscila, llenas de sus novelas favoritas y libros de consulta médica. También había desaparecido la colección de figuras de porcelana de la repisa de la chimenea. Habían desaparecido las fotografías familiares de las paredes. Solo los rectángulos claros del papel pintado delataban su presencia reciente. Con creciente inquietud, Quentin se dirigió al dormitorio. El armario donde se guardaba la ropa de Priscila estaba medio vacío. Había desaparecido el tocador que había heredado de su madre. En el cuarto de baño no había cremas, champús ni lociones, solo sus propios artículos de tocador. ¡Qué demonios!, murmuró Quentin, intentando dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Volvió al pasillo y se dio cuenta de lo que había pasado por alto al entrar. Sobre la mesa había un sobre con su nombre, escrito con la pulcra letra de Priscila. Con manos temblorosas, Quentin lo abrió y sacó un papel doblado. «Quentin, espero que el crucero haya ido bien. Tenemos que hablar. Te espero esta noche a las 7:30 en Marcos. La reserva está a mi nombre, Priscila». La brevedad de la nota y su tono formal no presagiaban nada bueno. Quentin miró su reloj, las 7:15. Si quería llegar a la hora acordada, tenía que salir inmediatamente. Marcos era el restaurante más caro de Flagstaff, un lugar donde se celebraban ocasiones especiales y se celebraban importantes reuniones de negocios. Priscila lo había elegido por una razón. Era un lugar neutral, público, pero de ambiente bastante comedido. El lugar perfecto para... ¿divorcio? La idea le produjo a Quentin un dolor inesperado. ¿Tan serio era? De camino al restaurante, intentó ordenar sus pensamientos. ¿Qué le diría a Priscila? ¿Se disculparía? ¿Admitiría que se había equivocado con Tamsin? ¿O intentaría convencer a su mujer de que le diera una segunda oportunidad, ocultando que su relación con su amante seguía en pie, aunque no tan apasionadamente como antes? El taxi se detuvo frente a un elegante edificio con un letrero que decía Marcos. Quentin pagó y se bajó, ajustándose la camisa. Tenía buen aspecto, bronceado, con una camisa blanca fresca y pantalones oscuros. En el bolsillo del pecho llevaba una cajita con un recuerdo para Priscila, un collar de perlas que había comprado en una de las islas. No era el regalo más caro, pero Quentin esperaba que el gesto fuera apreciado. En el interior del restaurante reinaba una penumbra creada por la tenue luz de las velas y los apliques de pared. El maître le recibió en la entrada. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo servirle?» «Tengo una cita con Priscila Thorpe», respondió Quentin. «Hay que reservar una mesa a su nombre». «Ah, sí, señor Thorpe», sonrió el maître. «Le esperan en una sala aparte. Permítame que le acompañe». ¿Una sala privada? Aquello era inesperado. Quentin había imaginado su conversación en una pequeña mesa de la zona común del restaurante, donde la publicidad del lugar podía contener las emociones. Una habitación privada sugería un ambiente más íntimo o una relación más acalorada. El maître le condujo a través de la sala principal, pasando junto a las mesas de los clientes hasta una puerta situada en el extremo opuesto de la sala. Al detenerse ante ella, hizo un gesto de invitación. «Por favor, señor». Cuando Quentin abrió la puerta y entró, le recibió una oscuridad absoluta. Por un momento se quedó allí, desconcertado, pero antes de que pudiera decir nada, la habitación se llenó de luz y decenas de voces gritaron con júbilo: «¡Sorpresa!». Cegado por la brillante luz, Quentin parpadeó varias veces, intentando comprender qué estaba pasando. La sala estaba llena de gente. Reconoció las caras de amigos, colegas, vecinos. Todos sonreían, aplaudían, levantaban sus copas. Había una gran mesa en el centro de la sala, cargada de platos y botellas de vino. «¿Qué?
Fue todo lo que pudo decir. «Bienvenido a casa, Quentin», se oyó decir a una mujer, y Laurel, la hermana de Quentin, salió de entre la multitud. Abrazó a su hermano y lo besó en la mejilla. «¿Qué tal el viaje?» «Laurel, ¿qué haces aquí?» Quentin seguía sin entender lo que estaba pasando. «¿Qué está pasando?» «Una fiesta para celebrar tu regreso», sonrió Laurel. «Priscilla la ha organizado. ¿No es un detalle por su parte?» Quentin recorrió la sala lentamente, tratando de encontrar a su esposa entre los invitados. Su mirada se detuvo en el otro extremo de la sala, donde Priscilla y su padre, Ingram Ellington, estaban de pie junto al proyector. El rostro de Priscilla era impenetrable, pero Ingram miraba a Quentin con indisimulado triunfo. «Algo no va bien aquí», pensó Quentin, pero no había tiempo para reflexionar. Sus compañeros de la constructora ya le habían rodeado, dándole palmadas en el hombro y preguntándole por el viaje. «¿Qué tal la presentación para Western Development?», le preguntó su jefe, Malcolm. Reed. ¿Consiguió un contrato? Quentin sintió un escalofrío. Priscilla le había contado a todo el mundo la historia del viaje de negocios. Eso significaba que ella no había anunciado públicamente su infidelidad. «Es demasiado pronto para saberlo», dijo evasivamente. Pero las reuniones habían sido productivas. Bien, bien, asintió Malcolm. ¿Dónde está Tamsin? Yo también creía que había vuelto hoy. Ella... Quentin vaciló. La retuvieron en San Diego. Visitaba a unos parientes. Malcolm parecía desconcertado, pero no preguntó más. En ese momento, el tintineo de una copa atrajo la atención de todos los presentes. Ingram Ellington estaba en el centro de la sala con una copa de champán en la mano. «Señoras y señores», comenzó con voz alta y segura, «quiero dar las gracias a todos los que han venido esta noche a esta fiesta. Estamos aquí reunidos para celebrar el regreso de Quentin Thorpe de su...» Hizo una pausa. «Un viaje de negocios». Por la forma en que Ingram pronunció las palabras «viaje de negocios», Quentin se dio cuenta de que aquello era más serio de lo que parecía a primera vista. No era una fiesta sorpresa amistosa, se trataba de una trampa. Pero antes de seguir adelante, Ingram hizo un gesto con la mano y las luces de la sala se atenuaron. «Vamos a ver una breve presentación que ha preparado mi hija, Priscilla». El proyector cobró vida y en la pared apareció una foto de Quentin y Priscilla el día de su boda. Sonreían felices y enamorados, mirando al objetivo con esperanza en el futuro. La música, tierna y romántica, llenó la habitación. Durante los minutos siguientes, la pantalla alternó con fotos de su vida juntos. Un viaje al Gran Cañón, la cena de Navidad con la familia Ellington, el cumpleaños de Quentin, un picnic con amigos. 10 años de vida comprimidos en un breve reportaje fotográfico. Quentin permaneció inmóvil, sintiendo las miradas de todos los presentes. Algo le decía que aquello no era más que una presentación y que la verdadera Biso estaba aún por llegar. La última imagen de su pasado juntos fue sustituida por una pantalla en negro. La música se detuvo bruscamente. En el silencio, la voz de Priscilla sonó fuerte y clara. «Llevo 5 años ahorrando para un crucero por el Caribe, trabajando turnos dobles, negándome muchas cosas. Se suponía que iba a hacer nuestro viaje juntos, nuestra segunda luna de miel. Pero una semana antes de irnos, Quentin me dijo que se iba de crucero con su colega, Tamsin Riddle, para arreglar las cosas». Un murmullo recorrió la sala. Los invitados miraron a su alrededor, sin entender a dónde quería llegar Priscilla con esto. Quentin sintió que se le secaba la boca. «He descubierto accidentalmente su correspondencia», continuó Priscilla con la voz ligeramente temblorosa. «Resultó que Tamsin había sido su amante durante meses. Y Quentin no solo me robó mi sueño de crucero, sino que se lo regaló a su amante». Un murmullo de indignación recorrió la sala. El rostro de Malcolm Reed se endureció
Y Laurel, la hermana de Quentin, miró a su hermano con asombro e incredulidad. Por supuesto que no me he fiado de su palabra, intervino Ingram, arrebatándole el micrófono a su hija. Soy un hombre práctico, necesito pruebas. ¿Y saben qué? Las hemos encontrado. Quentin y su colega no fueron muy cuidadosos en las redes sociales. Apareció una foto del Instagram de Tamsin, los mismos selfies en los que abrazaba a Quentin frente al mar. El pie de foto decía: por fin de vacaciones con la persona que amo. #happiness, #cruise, #love. Estaba rodeado en rojo. Dios mío, la voz de alguien resonó entre la multitud. Es Tamsin del departamento de planificación. Están trabajando juntos. Quentin se quedó de pie, paralizado por el horror y la vergüenza. Todo lo que había ocultado con tanto esmero estaba ahora a la vista de todos sus conocidos, amigos, colegas, incluso su propia hermana. Su reputación se desmoronaba ante sus ojos. Pris, dijo por fin, volviéndose hacia su mujer, hablemos en privado. Ha habido un malentendido. ¿Un malentendido? Ingram resopló despectivamente. Aquí hay más fotos que ha publicado su señora. Dinos, ¿qué clase de reunión de negocios tuvisteis en la playa o aquí en el restaurante? Y esto, por lo visto, analizando el mercado con champán en el jacuzzi. En la pantalla parpadeaban más y más fotos, capturando momentos de sus vacaciones y las de Tamsin. Quentin no tenía ni idea de cuántas fotos había hecho y colgado en Internet. Puedo explicarlo todo, intentó de nuevo, sintiendo el sudor correr por su espalda. ¿De verdad? La voz de Priscila sonaba amarga. Entonces explícame por qué me robaste el sueño. ¿Por qué cogiste los billetes de crucero que yo pagué y te llevaste a tu amante contigo? Explica cómo pudiste hacerle eso al hombre que te amó durante 10 años. Se hizo el silencio en la habitación. Todos los ojos estaban puestos en Quentin, esperando su respuesta. ¿Pero qué podía decir? Que se había enamorado de otra mujer, que su matrimonio con Priscila hacía tiempo que se había convertido en una rutina, que quería nuevas sensaciones, nuevas emociones. Empezó, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sabéis, Priscila se volvió hacia los invitados. Llevo mucho tiempo pensando qué hacer. Mi padre sugirió este plan: reunir a todos los que nos conocen como pareja y decirles la verdad, mostrarles quién es realmente Quentin Thorpe. Lo dudé hasta el último momento, pero ahora, mirándole a los ojos, me doy cuenta de que fue la decisión correcta. Se acercó a Quentin mirándole directamente a los ojos. No quiero un escándalo ni una escena pública. Solo quiero que todo el mundo sepa la verdad. Me has traicionado, Quentin, no solo como marido, sino como alguien en quien confiaba, y por eso tendrás que responder. No ante mí, sino ante ti mismo y ante toda esta gente. Quentin miró alrededor de la habitación. Los rostros de amigos y colegas expresaban emociones que iban desde la conmoción y la incredulidad hasta el desprecio más absoluto. Malcolm Reed lo miraba con tal decepción que estaba claro que su carrera en la empresa corría peligro. La enfermera Laurel desvió la mirada, incapaz de encontrarla. Pris, por favor. Quentin dio un paso hacia su mujer, pero Ingram se interpuso entre ellos. Ni se te ocurra, advirtió en voz baja. Ya le has hecho bastante daño. Ahora, Priscila volvió a dirigirse a los invitados con voz tranquila y serena. Quiero daros las gracias a todos por haber venido. La cena está pagada, quédense y disfruten de la velada. Me despido, tengo que irme. Se dirigió a la salida y se detuvo un momento junto a Quentin. Tus cosas están en casa, dijo en voz baja. Solo he cogido las mías. Las llaves de tu nueva casa están en la mesa de la cocina junto con los papeles del abogado. No intentes ponerte en contacto conmigo. Todas las comunicaciones son a través de los abogados. Con estas palabras, Priscila abandonó la habitación, acompañada por las miradas de admiración de las mujeres y los respetuosos asentimientos de los hombres. Ingram la siguió, pero en la puerta se dio la vuelta y miró a Quentin con satisfacción.
Tienes lo que te mereces, dijo. Espero que haya merecido la pena. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se hizo un silencio incómodo en la habitación. Nadie sabía si quedarse, como había sugerido Priscila, o marcharse en solidaridad con ella. Quentin se quedó como clavado en su sitio, incapaz de creer en la realidad de lo que estaba ocurriendo. Malcolm Reed fue el primero en romper el silencio. Esperaba más de ti, Quentin, no solo como empleado, sino como ser humano. Malcolm, puedo explicarte, empezó Quentin, pero el jefe le interrumpió. No quiero oír explicaciones. Te veré en mi despacho el lunes. Tenemos algo que discutir. Por el tono de Malcolm, estaba claro que la conversación no auguraba nada bueno para Quentin. Uno a uno, los invitados fueron abandonando la sala, algunos lanzándole miradas de reproche, otros simplemente tratando de no mirarle a los ojos. Solo la hermana Laurel se quedó, acercándose a él cuando todos los demás se habían marchado. ¿Cómo ha podido?, preguntó, y en su voz no había tanto juicio como genuina incomprensión. Priscila siempre había sido una buena esposa. No se merecía esto. No lo entiendes, Laurel, dijo Quentin con cansancio. Nuestro matrimonio no ha sido feliz desde hace mucho tiempo. Solo hemos existido codo con codo. ¿Y eso justifica que nos engañen? Laurel negó con la cabeza. Si no erais felices, deberíais haber hablado con ella, quizá haber ido a un consejero matrimonial, o simplemente romper sinceramente. Pero no así, Quentin. Así no. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Sabes qué es lo más triste? Ahora que has perdido a Priscila, por fin te das cuenta de lo que significaba para ti, pero ya es demasiado tarde. Con estas palabras, Laurel se marchó, dejando a Quentin solo en la habitación vacía, con los vasos sin terminar y los platos enfriándose, testigos mudos de su humillación. El maître se asomó por la puerta. «Señor, me han informado de que la cuenta ha sido pagada. Puede quedarse todo el tiempo que quiera, pero el restaurante cierra a las 11». Quentin asintió, incapaz de pronunciar palabra. Cuando el maître se marchó, se hundió pesadamente en la silla más cercana y sacó del bolsillo una cajita que contenía un collar de perlas. El regalo con el que había esperado propiciar a Priscila parecía ahora un patético intento de comprar su propia culpa. Permaneció sentado así durante largo rato, sumido en amargos pensamientos, hasta que las luces del proyector se apagaron y las imágenes de su feliz vida con Priscila fueron sustituidas por una pared blanca en blanco, tan en blanco como su futuro sin ella. La mañana siguiente a la fiesta recibió a Priscila con el brillante sol primaveral, cuyos rayos se filtraban a través de las cortinas nuevas de su piso. Se tumbó en la cama, mirando al techo, y trató de darse cuenta de que la noche anterior había ocurrido de verdad. Realmente se había puesto delante de docenas de personas y les había contado la traición de su marido. Y lo más sorprendente era que lo había conseguido. El teléfono de la mesilla de noche tintineó, anunciando un nuevo mensaje. Priscila lo cogió y vio el nombre de su padre en la pantalla. «¿Cómo estás, hija? ¿Todo bien?» «Extrañamente, sí», respondió ella. «Me siento libre». Priscila no bromeaba. En lugar del esperado agotamiento emocional o arrepentimiento, se sintió extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado de encima un gran peso que llevaba años soportando. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que fingir que era feliz, no tenía que fingir que todo iba bien. No todo iba bien, pero ahora podía admitirlo sinceramente, ante sí misma y ante los demás. El teléfono volvió a sonar. «Orgullosa de ti. Me pasaré esta tarde, si te parece bien». Priscila sonrió y dijo que sí. Luego guardó el teléfono y se levantó de la cama. El día la esperaba, y por primera vez en mucho tiempo era un día que le pertenecía solo a ella. Tras una ducha y un desayuno ligero, se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana y abrió el portátil. El papeleo del abogado ya había sido enviado a Quentin, pero ella necesitaba organizar sus propias finanzas.
Había que dividir las cuentas bancarias fusionadas, reasignar los pagos automáticos y renegociar los seguros. Todo ello requería tiempo y atención, pero Priscila estaba decidida a poner en orden su nueva vida independiente. Hacia el mediodía sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Frances, su colega del hospital. «Pris, ¿cómo estás?». La voz de Frances sonaba preocupada. «Todo el pueblo está hablando de lo de anoche». «Estoy bien, de verdad», le aseguró Priscila. «Incluso mejor de lo que esperaba». «Estuviste increíble», dijo Frances con admiración. «Tan fuerte. Seguro que habría llorado, pero estuviste como una auténtica reina». Priscila sonrió. No se sentía para nada como una reina, más bien como una persona muy cansada que por fin había dejado de huir de la verdad. ¿Por qué? Vaciló. No estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Qué dice la gente? Todo el mundo está de tu parte, respondió Frances sin dudar. Incluso los hombres. Brian, en la UCI, dijo que Quentin era el máximo cabrón y que si alguien le hiciera eso a su hermana, le daría una patada en el culo al cabrón. Priscila sonrió involuntariamente. Brian siempre había sido un poco dramático. Y el jefe de Quentin, Malcolm, hervía de rabia, continuó Frances. Le oí decir a uno de sus empleados que ese comportamiento era inaceptable en su cultura corporativa. «Espero que no despida a Quentin», dijo Priscila preocupada. Quería hacerle justicia, no privarle de su medio de vida. «Oh, Pris, sigue siendo demasiado amable con él», suspiró Frances. «Después de lo que ha hecho». A esto Priscila no encontró qué decir. Tal vez su amiga tuviera razón. Tal vez era demasiado blanda. Pero hacer daño a Quentin nunca había sido su objetivo. Solo quería saber la verdad. «De todos modos», cambió de tema Frances, «todas las chicas del pabellón preguntan cuándo volverás al trabajo. Te echamos de menos». «Dentro de una semana», respondió Priscila. «Necesito un poco más de tiempo para arreglar las cosas». Después de que Frances hablara con ella, el teléfono no paró de sonar. Amigos, compañeros, incluso conocidos lejanos que solo querían mostrarle su apoyo. Para sorpresa de Priscilla, nadie la condenó por exponer públicamente a su marido. Al contrario, todos admiraban su valentía y la dignidad con la que se mantenía. Hacia las 3 de la tarde llegó Ingram. Parecía satisfecho y enérgico, como si la noche anterior le hubiera dado un nuevo vigor. «¿Qué se siente al ser un ganador?», preguntó abrazando a su hija. «No me siento ganadora, papá». Priscila negó con la cabeza. «Más bien, una superviviente». «Eso es la victoria», dijo Ingram con gravedad. «No sobre Quentin, sino sobre el miedo, sobre la duda, sobre cualquier cosa que te mantuviera atrapada». Se sentaron en el pequeño balcón con tazas de café, disfrutando del cálido día primaveral. Priscila se enteró por Ingram de que, después de salir del restaurante, varios comensales le habían dicho a Quentin lo que pensaban de su comportamiento. Especialmente la esposa de su colega, Kelly Parsons, quien, según se supo, había sufrido en carne propia la infidelidad de su primer marido. «¿Y Tamsin?», preguntó Priscila. «¿Has oído algo sobre ella?». «Oh, esta historia es cada vez más interesante». Ingram se inclinó más hacia ella. «¿Te acuerdas de Mike Henderson que estaba en la fiesta?». Priscila asintió. Mike trabajaba para la misma empresa constructora que Quentin, y era uno de los que parecían especialmente conmocionados por la exposición. «Pues resulta que Mike es amigo del marido de Tamsin», continuó Ingram, «y le llamó justo después de la fiesta». «Espera». Priscila miró a su padre con expresión desconcertada. «¿El marido? Tamsin está casada». «Exacto». Ingram asintió triunfante. «¿Te lo imaginas? No solo engañó a su marido, sino también a Quentin. Le había dicho que iban en serio, pero estaba casada con otro hombre». Priscila no sabía qué sentir, regodeo o lástima por Quentin, que, como resultó, también había sido engañado. Sin embargo,
no anuló su propia traición. ¿Qué ocurrió después? El marido de Tamsin, Greg, se reunió con ella en el aeropuerto y montó una escena. Dicen que sus gritos se oían en toda la terminal. Gritó que sabía todo sobre Quentin, sobre el crucero, sobre cómo ella mintió acerca de ir a visitar a su madre enferma. ¿Cómo sabe todos esos detalles?, se preguntó Priscilla. Ingram sonrió socarronamente. Tengo mis fuentes. Mika conoce a alguien que trabaja en el aeropuerto y lo ha visto todo. Priscilla negó con la cabeza. Pueblo pequeño, todo el mundo lo sabe todo. En fin, continuó Ingram, ahora tanto Tamsin como Quentin están recogiendo lo que han sembrado. Ella ha perdido a su marido, Greg dijo que iba a pedir el divorcio, y Quentin te ha perdido a ti y a ella. Casi siento pena por él, dijo Priscilla en voz baja. No sientas pena por él, dijo Ingram. Ha tomado su decisión y ahora puede vivir con las consecuencias. Priscilla no discutió. Su padre tenía razón. Quentin había elegido su propio camino y ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus decisiones como ella. En los días siguientes, la vida comenzó a caer lentamente en una nueva rutina. Priscilla completó todos los trámites con los bancos y las compañías de seguros. Preparó los documentos necesarios para el abogado y empezó a organizar el piso. Eligió deliberadamente colores y estilos que a Quentin no le gustaban. Toques brillantes, colores pastel, estampados florales. Todo lo que él consideraba demasiado femenino o de mal gusto. Una semana después, volvió a trabajar al hospital. Sus compañeros la saludaron calurosa y compasivamente. Muchos le expresaron su apoyo, aunque nadie se atrevió a hablar directamente de lo sucedido. Pero Priscilla percibió un cambio de actitud. Ahora le hablaban como a una persona fuerte e independiente y no como a la mujer de Quentin Thorpe. El miércoles por la tarde, cuando Priscilla estaba terminando su turno, la enfermera jefe Donna se le acercó con una sugerencia poco habitual. «Tenemos una vacante en el servicio de pediatría», le dijo. «Recuerdo que siempre dijiste que querías trabajar con niños». «Ah, ¿sí?». Los ojos de Priscilla se iluminaron de interés. Creía que allí había cola para todos los puestos. «Normalmente», asintió Donna. «Pero Lucinda se va de baja por maternidad antes de lo previsto y necesitamos un sustituto urgentemente. Pensé en ti enseguida». Al día siguiente, Priscilla tuvo una entrevista con el jefe del departamento de pediatría, el Dr. Hall, y fue aceptada. Trabajar con niños era exactamente lo que ella necesitaba. Exigente y emocionalmente demandante, no le dejaba tiempo para pensar en el pasado ni para preocuparse por su matrimonio roto. Una noche, cuando llevaba 2 semanas en su nuevo departamento, Priscilla se quedó hasta tarde en el hospital rellenando papeles. Cuando por fin terminó y estaba a punto de marcharse, se oyeron voces y el llanto de un bebé en el pasillo. Un minuto después, una mujer entró corriendo en la sala con una niña de unos 5 años que tosía. «¡Socorro!», exclamó la mujer. «Tiene un ataque de asma y se ha dejado el inhalador en casa». Priscilla se hizo inmediatamente con el control de la situación, calmó a la niña y a la madre y le dio la medicación necesaria. Mientras rellenaba los papeles para la hospitalización temporal, un hombre, obviamente el padre de la niña, entró corriendo en la sala. «Lizzie», corrió hacia la cama donde estaba la niña. «Megan, ¿qué ha pasado?». «Es culpa mía», dijo la mujer con un temblor en la voz. «Olvidé coger el inhalador cuando fuimos a casa de tu madre». «No pasa nada», la tranquilizó el hombre. «Lo importante es que Lizzie esté bien». Se volvió hacia Priscilla. «Gracias». Ella se detuvo en seco, mirándola con reconocimiento. «¿Priscilla? ¿Priscilla Thorpe?». Priscilla también lo reconoció. Adrian Foster estaba en una clase paralela en el instituto. No eran amigos íntimos, pero se conocían. «En realidad, ahora solo soy Priscilla Ellington», corrigió sonriendo ligeramente. «He recuperado mi apellido de soltera». «Oh, lo siento».
Adrian parecía avergonzado. Me he enterado de lo que pasó. Lo siento mucho. No lo sientas. Priscila sacudió la cabeza. Es lo mejor. Terminó el papeleo y explicó a sus padres que Lizzie se quedaría en el hospital hasta mañana para observación, pero que no era nada grave. El asma estaba bien controlada, solo que hoy las circunstancias eran desafortunadas. Al día siguiente, cuando Priscila llegó para su turno, había un ramo de flores silvestres y una nota esperándola en el mostrador de las enfermeras. Gracias por ayudar a Lizzie. Quizás podríamos quedar para tomar un café. Adrian. Al pie había un número de teléfono. Priscila se quedó mirando la nota largo rato sin saber qué hacer. Por un lado, aún no estaba preparada para una nueva relación. Por otro, solo era un café, una conversación con un viejo conocido. Finalmente, tras dudar un poco, escribió el mensaje. Me parece bien un café. Sábado, a las 2, en Blue Cap Café. El encuentro con Adrian resultó agradable y distendido. Le reveló que se había divorciado de su mujer hacía 3 años y que ahora mantenían una relación amistosa por el bien de su hija. Priscila compartió su historia y, para su sorpresa, hablar abiertamente de la traición de Quentin no fue tan doloroso. Tomaste la decisión correcta, le dijo Adrian cuando terminó. A veces hay que tener el valor de soltar lo que te retiene. ¿Pasaste por lo mismo? En cierto modo, asintió. Megan no me engañó, si te refieres a eso. Simplemente crecimos en direcciones diferentes. Pero también tuve que armarme de valor para admitir que nuestro matrimonio ya no funcionaba. Hablaron durante mucho tiempo, del pasado y del presente, de trabajos y aficiones, de libros y películas. Ni una sola vez se habló del futuro o de una posible relación, y Priscilla lo agradeció. No estaba preparada para un nuevo romance, pero la amistad, la compañía de alguien que comprendía sus experiencias y no la juzgaba, eso era exactamente lo que necesitaba en ese momento. Cuando se separaron a la entrada de la cafetería, Adrian sugirió que volvieran a verse la semana siguiente, tal vez para ir a una exposición de fotografía en una galería local. Priscila aceptó, y una cálida sensación de expectación inundó su pecho. No la excitación de un nuevo flechazo, sino la serena anticipación de una agradable compañía. Esa misma tarde, su abogado la llamó para darle la noticia. Quentin había aceptado sin objeciones todas las condiciones del divorcio. La casa que habían comprado juntos se vendería y el dinero se dividiría a partes iguales. Priscila no pidió pensión alimenticia y Quentin se lo agradeció. También me pidió que te dijera que lamentaba lo ocurrido, añadió el abogado al final de la llamada. Gracias por hacérmelo saber, respondió Priscila amablemente, pero en su interior no sentía nada, ni rabia, ni satisfacción, ni tristeza. Quentin había pasado a formar parte de su pasado y no iba a permitir que siguiera afectando a su presente. Las cosas iban mejor en el trabajo. Los niños adoraban a Priscila por su paciencia y delicadeza. Los padres la apreciaban por su profesionalidad y atención. El doctor Hall incluso le ofreció formación adicional para convertirse en enfermera jefe del departamento de pediatría. Tienes todas las cualidades necesarias. Solo te falta educación formal y un poco de experiencia. El sábado, Priscila y Adrian se encontraron en una exposición de fotografía. Fue un día agradable, lleno de experiencias y conversaciones interesantes. Después de la exposición cenaron en un pequeño restaurante italiano y Adrian le habló de su nuevo proyecto. Trabajaba como arquitecto y estaba reformando un antiguo edificio del centro de la ciudad para convertirlo en un moderno espacio de oficinas. ¿Te gustaría pasarte algún día por la obra?, sugirió. Es un proceso muy interesante cuando un edificio histórico cobra una nueva vida. Me encantaría, aceptó Priscila. Aquella noche, en casa, al acostarse, se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo era realmente feliz. No con reservas, no a pesar de, sino verdaderamente feliz.
Su vida estaba cambiando, y ese cambio era para mejor. Al día siguiente, Priscilla fue a ver a su padre a Williams. Hacía casi 2 semanas que no se veían y echaba de menos sus consejos directos y su humor seco. Ingram la recibió en el porche, visiblemente alegre y rejuvenecido. «Pareces contenta», comentó mientras se sentaban en el porche a tomar limonada. «Lo estoy», sonrió Priscilla. «Un nuevo trabajo, un nuevo piso, una nueva vida». «¿Y tal vez un nuevo hombre?», preguntó Ingram socarronamente. Priscilla puso los ojos en blanco. «¿Cómo es que siempre lo sabes todo?» «Pueblo pequeño, hija», se rió Ingram. «Donna te vio con Adrian Foster en el restaurante y se lo dijo a Mika, que me lo contó a mí. Solo somos amigos», se apresuró a aclarar Priscilla. «Nada serio». Por supuesto», Ingram enarcó una ceja con escepticismo. «Pero sea lo que sea, me alegro de que lo hayas superado. La vida sigue, a pesar de todos los golpes del destino». Priscilla sacudió la cabeza pensativa. «Sabes, estoy agradecida a Quentin por lo que pasó». «Lo siento, ¿qué?». Ingram parecía conmocionado. «Si no hubiera sido por su traición, seguiría viviendo esa vida», explicó Priscilla. «Trabajando en la sala general, aunque siempre había querido dedicarme a la pediatría, ahorrando dinero para sus sueños en lugar de hacer realidad los míos. Yo sería solo un apéndice de su vida». Ingram escuchó atentamente. Su rostro se suavizó. «Siempre has sido más sabio que tu edad», dijo al final. «Ver una lección incluso en la traición es un don». Permanecieron en silencio, disfrutando de la tranquila tarde y de la puesta de sol que coloreaba el cielo de Williams en tonos rosas y dorados. La vida continuaba, y era hermosa en su imperfección. Un mes después de que comenzaran sus encuentros, Adrian invitó a Priscilla a conocer a Lizzie, ya no como enfermera, sino como amiga de su padre. Pasaron el día en un parque de atracciones, montando en el carrusel, comiendo algodón de azúcar y riendo hasta caerse. Lizzie resultó ser una chica inteligente y divertida que aceptó a Priscilla enseguida. «¿Quieres ser la niña de papá?», preguntó sin rodeos cuando Adrian fue a comprar un helado. «Tu padre y yo somos amigos», respondió Priscilla con cautela. «Por ahora», dijo Lizzie con seguridad. «Te mira como el príncipe mira a Rapunzel en los dibujos animados». Priscilla no pudo contener la risa. Incluso un comentario tan directo sonaba encantador de labios de la niña. «Ya veremos qué pasa después», dijo, alborotando el pelo de la niña. Aquella tarde, cuando Adrián la llevó a casa después de un día en el parque, Priscilla se atrevió a hacer la pregunta que llevaba mucho tiempo en la boca. «¿Sabes lo que le pasó a mi ex marido después de la fiesta?». «¿Después de la fiesta?». Adrián la miró atentamente. «¿Estás segura de que quieres saberlo?». «Sí», Priscilla asintió. «No por Schadenfreude, solo para cerrar este capítulo para siempre». «Bueno, por lo que he oído», Adrian eligió las palabras con cuidado, «perdió el trabajo. No de inmediato, un par de semanas después. Oficialmente un despido, pero todo el mundo sabe que eso no es cierto». Priscilla suspiró. Esperaba no tener que llegar a esto. «Pero no te preocupes», añadió Adrián al darse cuenta de su reacción. «No se quedó en la calle. Encontró trabajo en una empresa de construcción en Phoenix. Dicen que Tamsin también está allí. Se mudaron juntos. Así que no acabó tan mal para él». Priscilla asintió. Extrañamente, esta noticia la alivió. No quería que Quentin sufriera, solo que se diera cuenta de las consecuencias de sus actos. Y por lo que parecía, eso era lo que había ocurrido. «Gracias por decírmelo», apretó ligeramente la mano de Adrian. «Ahora por fin puedo olvidar el pasado». «¿Y el futuro?», preguntó en voz baja. Priscilla le miró. Su rostro parecía más suave a la luz de la calle, sus ojos cálidos y esperanzados. «El futuro», sonrió, «el futuro está lleno de posibilidades». Adrian se inclinó hacia ella y la besó suavemente.
Priscila cerró los ojos, respondiendo al beso, y por primera vez en mucho tiempo sintió que todo iba a salir bien. No perfecto, no sin nubes, pero bueno. Tan bueno como podría ser en la vida real, donde la felicidad tenía que ser construida con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, día a día. Y eso es lo máximo a lo que cualquiera de nosotros puede aspirar.